Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los participantes en este panel que vamos a iniciar a continuación. Mi nombre es Roberto Horta, les estoy hablando desde Montevideo, Uruguay. Las ventajas de que nos ha traído la pandemia, por un lado, a pesar de todos los problemas, es esta posibilidad de estar conectados desde muchos países y participando y tratando de compartir nuestro conocimiento en este tipo de eventos. Así que en este panel que vamos a hablar sobre las finanzas, las perspectivas de las fintech y las finanzas descentralizadas, tenemos el gusto de tener a tres jóvenes expertos en esta materia, también que están en varias ciudades diferentes en este momento. Tenemos a Juliana, que está en Colombia, tengo entendido, ¿no? Bogotá, Juliana. Bogotá. A Ljubitsa, que está en Lima, ¿no? Y a David, que está en París en este momento. Así que vamos a dar inicio a este panel sobre una temática muy actual y, digamos, en este mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, que ha impactado en todas las áreas del conocimiento y en las finanzas en forma muy significativa. Todo eso vinculado al emprendimiento que se genera cada vez más a nivel global como un motor de la economía actual. Tenemos el gusto entonces de tener tres expertos que nos van a desarrollar sus puntos de vista. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Juliana Carmona, ¿no? Juliana, vamos a presentarla brevemente, ¿no? Un momentito. El problema también de las tecnologías que a veces se te esconde lo que querés mostrar, ¿no? Juliana estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, tiene una especialización en gerencia de proyectos en la Universidad IAFIT. Continuamente participa de procesos de formación relacionados con innovación, ecosistemas de emprendimiento, metodologías de gestión de proyectos y tecnologías de la cuarta revolución industrial, blockchain. Es Managing Director en Colombia FinTech. Así que, Juliana, tenés la palabra con un máximo de 15 minutos para tu presentación. Adelante. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias a todos. Un saludo también a los copanelistas. Un honor estar acá compartiendo con ustedes. Y pues, Roberto, muchas gracias a ti también por moderar este espacio. Pregunta, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia. Es un gusto compartir acá con ustedes. Quiero aprovechar estos 15 minutos para contarles un poco sobre el caso del ecosistema fintech colombiano, cómo ha venido evolucionando esta industria de las soluciones financieras digitales. Entonces, primero quiero compartir con ustedes un poco sobre el one pager de nuestro ecosistema y ya voy a ir entrando segmento por segmento a contarles un poco más detalles de los temas regulatorios, de los alcances de los tipos de empresas que tenemos en cada una de las verticales fintech. Entonces, en primer lugar, contarles que Colombia en este momento es la tercera economía fintech de la región. Cuando hablamos de región me refiero específicamente a Latinoamérica. Eso es después de Brasil y después de México. Colombia es la tercera economía fintech de la región. También, según un estudio de EY, que es pues, una consultora a nivel internacional, Colombia tiene el mayor índice de apropiación de soluciones fintech de la región. Y eso se traduce en que el 76% de la población digital activa hace uso de por lo menos una solución fintech, es decir, de las personas que tenemos acceso a Internet, acceso a teléfonos inteligentes, a dispositivos, por lo menos el 76% hacemos uso de al menos una solución fintech. Entonces, pues hay un potencial muy importante, no solo pues de apropiación y de soluciones financieras digitales, sino también de emprendimiento, que también ahora nos van a hablar un poco de esos temas. En Colombia nosotros recientemente, hace unos 5 meses, publicamos un estudio desde Colombia FinTech, que es la asociación de empresas pues, de tecnología financiera acá en Colombia, y desde ese estudio identificamos que por lo menos en Colombia tenemos
322 empresas. Esas 322 empresas se distribuyen en 9 verticales o subsectores, que se los voy a contar pues a continuación, pero ya más adelante voy a entrar un poco más en detalle. Y básicamente son, pues en primer lugar tenemos crédito digital con un porcentaje de participación del 30%, que digamos es donde más jugadores tenemos de esas 322 empresas identificadas. En segundo lugar tenemos pagos digitales, que es la segunda vertical con más jugadores en el mercado, es decir, 26.4% son empresas que hacen parte de todo ese subsector de pagos digitales, es decir, ya entre esos dos subsectores o verticales ya casi el 57-58% son, pues toman casi que toda la participación del mercado. En tercer lugar tenemos a las empresas que hacen parte de un subsector que nosotros llamamos en Colombia finanzas empresariales, que son servicios financieros digitales para las empresas, como su nombre pues lo indica. En cuarto lugar, con casi un 10% de participación, tenemos la oferta en materia de finanzas personales. Seguimos allí con otro subsector que es RegTech. En realidad nosotros en Colombia hacemos, digamos, énfasis en este subsector porque no son en sí servicios financieros digitales, pero por la relevancia que tienen los servicios que hacen parte de este subsector, lo consideramos dentro del ecosistema fintech acá que encontramos, para decirles aquí, aclarar un poco, encontramos empresas que prestan servicios para hacer procesos de KYC, para hacer procesos de AML, para hacer procesos de scoring, que son demasiado relevantes en la cadena de valor de los servicios financieros. Después sigue el ecosistema de cripto y blockchain, que es bien controvertido, yo creo que pues, a nivel regional, también en Colombia pues hay algunos avances y que quiero compartir con ustedes ahora en un par de minutos. También tenemos empresas de crowdfunding, de lo que es financiación colaborativa colectiva. Tenemos InsurTech, que en realidad es un subsector bastante incipiente en Colombia, todavía no tiene muchos jugadores en el mercado. Y tenemos a los neobancos, que son literalmente los bancos digitales, los bancos que ya prescinden completamente de las sucursales presenciales. Esto es como para ilustrarlos en términos generales de cómo está distribuido ese ecosistema fintech acá en Colombia. También algunos otros datos que vale la pena compartir con ustedes es que en Colombia, por lo menos esta industria, tiene mínimo 9.308 empleados. Cuando digo mínimo es porque toda esta información que nosotros obtuvimos hace pues unos 5 meses, como les contaba, fue una información que obtuvimos a través de fuentes secundarias, es decir, con las cámaras de comercio y demás, y allí normalmente lo que se reporta son datos relacionados con contratos formales de trabajo, pero en esta cifra no estamos considerando lo que son contratistas o freelance o equipos modulares. Entonces es como para darles una idea de que como mínimo en la industria fintech tenemos 9.308 colaboradores. Hay datos también importantes y es que el 38% de la industria fintech o de los colaboradores de la industria fintech son mujeres, para también ahí contarles algunos datos adicionales. La industria fintech en Colombia vendió al año 2019 540 millones de dólares. Todavía estamos en este momento haciendo el cálculo de la cifra 2020. Esta cifra es a 2019 y estamos completamente convencidos que una vez tengamos la cifra de 2020 se va a ver reflejado, por supuesto, el aumento que ha venido teniendo la industria en los últimos años. También, pues, contarles que es una industria bastante joven. El promedio de edad de las empresas fintech en Colombia es de 7 años. Realmente es una industria bastante reciente, bastante joven. Y de hecho, Colombia Fintech como asociación que agremia pues todas estas empresas tiene 5 años de existencia. Entonces, en realidad, esta es una industria muy joven que viene creciendo pues de manera muy dinámica y acelerada. Ahora sí quiero entrar un poquito más en detalle de cada uno de los subsectores que tenemos en el país, contarles algunos aspectos regulatorios, algunos alcances de las ofertas que tenemos dentro de Colombia. En primer lugar, tenemos crédito digital, como ya se los había mencionado en la diapositiva anterior, que es la vertical que más jugadores tiene, con un porcentaje de 30%. Y en crédito digital en Colombia encontramos dos tipos de empresas, digamos en dos aristas. Tenemos las empresas de un lado de crédito digital que se orienta a darle crédito digital a personas naturales, trabajadores independientes, y está del otro lado la oferta, que ya está más enfocada digamos, al negocio B2B, más darle crédito digital a negocios, a emprendimientos, que normalmente por su, digámoslo, reciente constitución no acceden a la banca tradicional. Entonces estas son alternativas que han venido saliendo al mercado y pues que han
posibilitado que varias empresas, emprendimientos, microestablecimientos puedan acceder a crédito como antes de pronto no podían hacerlo. En crédito digital tenemos algunas marcas como para que se den una idea, que seguramente algunas las conocen, un Finactiva, tenemos Empli, que están de cara un poquito del negocio del business lending, de cara del personal lending tenemos empresas como FinSocial, como RappiCredit, como Lineru, como Credit City, digamos que en la parte de personal lending tenemos una oferta muchísimo más diversa. En materia de crédito digital en Colombia, en la parte regulatoria, para mencionarles, no es un sector o un subsector regulado. Realmente, digamos que se adhiere a las normas completamente normales de cualquier empresa ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay algunas circulares, digámoslo, de la Superintendencia Financiera de Colombia, pero que igual rigen para todas las empresas que están involucradas en materia de crédito y, por supuesto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tasa de usura. Eso es lo que está más relacionado, pero no hay una legislación específica para las empresas de crédito digital. Desde Colombia FinTech hemos venido trabajando en algo que hemos denominado el FinTrust, que es el sello de confianza para la industria FinTech, en donde estamos definiendo unos códigos, digamos, como de ética en 4 grandes áreas, y esos códigos de ética están buscando es protección al consumidor. Este es como un ejercicio, digámoslo así, como de autorregulación, en donde ese FinTrust se convierte como en algo así como un sello de calidad, en donde quien se dé de alta en ese checklist o en esos estándares va a obtener el FinTrust. Y quien tenga el FinTrust, pues digamos que da algo de confianza, de credibilidad en el mercado en algunas áreas. Entonces, es algo de lo que estamos trabajando desde la Asociación Colombia FinTech. En materia de pagos digitales, la oferta que encontramos en materia de pagos digitales pues es muy diversa, creo que en Latinoamérica en general. Encontramos pasarelas de pago, por supuesto, encontramos billeteras digitales pues en Colombia han venido creciendo bastante, hay billeteras digitales que vienen directamente de entidades financieras tradicionales, pero también billeteras digitales que no están pegadas necesariamente de un banco. Tenemos empresas de remesas a través de medios completamente telepresentes y tenemos unas empresas que tienen una especialidad que se llaman las sociedades especializadas en depósitos electrónicos, que son más conocidas como las CEPES, como la sigla, y estas son unas empresas que tienen la posibilidad de hacer captación, es decir, de abrir depósitos, se llama depósitos electrónicos a personas que no tienen una cuenta bancaria, lo pueden hacer simplemente con un teléfono inteligente. Y estas sociedades se crearon pues precisamente con ese propósito de dar a más personas de alta en el sistema financiero y de hecho salió una ley que enmarca estas sociedades que se llama la Ley de Inclusión Financiera y pues en este momento las CEPES tienen digamos como esa legislación especial, unas facultades similares a los bancos, aunque no pueden hacer colocación de créditos. Ese es, digamos, un poco como nuestro subsector de pagos digitales. Tenemos del otro lado el subsector de finanzas empresariales, que algo les alcancé a contar hace unos minutos. En finanzas empresariales, sobre todo, tenemos temas asociados al factoring electrónico, en donde se utiliza, por supuesto, la factura como un título o valor, se puede negociar. Este es un instrumento de liquidez en el corto plazo que lo que hace, como todos lo sabemos, es anticipar el pago de una factura para un cliente. Básicamente eso todo, cuando se migra a procesos completamente digitales, ya hace parte del ecosistema fintech, porque claramente el factoring existe hace ya pues bastantes años. Y dentro de este subsector también encontramos lo que es la facturación electrónica, que también digamos hay unas empresas habilitadas por la Dirección de Impuestos de acá de Colombia para prestar ese servicio que se denomina el proveedor tecnológico. Todo eso lo enmarcamos dentro del subsector de finanzas empresariales, tiene una regulación específica precisamente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que está justamente empezando a operar en este momento. Del lado de las finanzas personales encontramos una oferta muy interesante y muy diversa, encontramos herramientas para la planeación financiera, encontramos empresas de educación financiera, encontramos personal shoppers para productos financieros, por ejemplo, y también tenemos allí algunas plataformas a través de las cuales podemos las personas acceder al mercado de valores, a comprar valores desde $10 a través de plataformas completamente digitales. Eso pues es una alternativa para que las personas podamos pues hacer nuestros ahorros, nuestras inversiones y eso también funciona con Robo Advisors y hace parte de nuestro subsector de finanzas personales. En RegTech ya les había adelantado algo y es que RegTech en sí no son servicios financieros, es un poco como el diferente de todas esas 9 verticales que les dije que teníamos en Colombia, pero por la relevancia que tienen en la cadena de valor de los servicios financieros,
hace parte de toda esta revolución cuando son temas completamente digitales, esas empresas que nos ayudan a hacer perfilamiento de clientes, de personas naturales y de personas jurídicas, de hacer medición del riesgo, de hacer gestión de antifraude, ese tipo de empresas las encontramos en este subsector. Cripto y blockchain es un subsector bien controvertido. Sabemos que blockchain es una tecnología de la cuarta revolución industrial que impacta ya en muchísimos otros campos, pero el origen de la industria, digamos, o de la tecnología blockchain definitivamente es el sector financiero, en donde se genera una alternativa de dinero digital y que por sus atributos de trazabilidad, de transparencia, pues tiene muchos otros, digamos, los campos de aplicación, pero pues el origen definitivamente es el tema financiero con un propósito de descentralización que sé que ahora también vamos a extender un poco sobre estos temas de finanzas descentralizadas. Cuando hablamos de blockchain en este sector de fintech, nosotros estamos hablando sobre todo de plataformas de intercambio de criptoactivos, de exchanges, de casas de cambio de criptoactivos en donde tú puedes ir con tu moneda local a convertirlo en alguna de las monedas o criptomonedas disponibles. En Colombia nosotros no tenemos una legislación, digamos que hay una ley que viene en proceso, es un proyecto que es para regular las exchanges o esas casas de cambio con el propósito de generar un poco más de confianza en el mercado, porque acá todavía hay muchas reservas para la apropiación de este tipo de soluciones financieras. Y en este momento hay en operación un sandbox, un piloto de criptoactivos, en donde lo que hizo la Superintendencia Financiera de Colombia fue habilitar unas alianzas entre bancos, entre entidades vigiladas y casas de cambio de criptoactivos o exchanges con el propósito de hacer un proyecto piloto durante un tiempo para hacer operaciones de cash in y cash out, literalmente de depósito y retiro. Y ese es un proyecto que en este momento está en ejecución. Es un proyecto, digamos, que tiene pues una perspectiva de finalizarse el próximo año y pues lo más importante de este tipo de proyectos pilotos es que en realidad se haga una escalabilidad de ello. Por ahora hay 9 alianzas estratégicas seleccionadas con diferentes pues, plataformas de intercambio de criptoactivos. Tenemos del otro lado crowdfunding, que es sociedades de financiación colaborativa colectiva. Tenemos 2 grandes aristas. De un lado está la arista de lo social, en donde se unen contribuyentes, donantes con causas sociales, y del otro lado tenemos el crowdfunding ya financiero, que es donde se unen inversionistas, sean personas naturales o personas jurídicas, con proyectos empresariales pues, o empresas en general. Eso pues está pasando en Colombia. En materia de crowdfunding sí tenemos unas regulaciones específicas, pero que cuando tal vez nació no permitía o habilitaba realmente muchísimos jugadores, sino que realmente el crowdfunding ha sido un poco limitado porque terminó habilitando tal vez también a las mismas entidades financieras tradicionales que también han venido desarrollando algunos spin-off en materia de crowdfunding como la Bolsa de Valores de Colombia, pero pues es un subsector que viene ya pues en avance. InsurTech es los modelos de negocio de seguros que se aplican a través pues también de la tecnología, comparadores de seguros. Acá tenemos pues una oferta todavía muy limitada, como se los mencionaba. Y por último tenemos a los neobancos, que son los bancos completamente digitales. En Colombia tenemos la característica de que los neobancos tienen que tener exactamente las mismas, digámoslo, condiciones o requerimientos que cualquier entidad financiera vigilada ante la Superintendencia Financiera. Entonces no es que un neobanco tenga una, digámoslo, regulación específica por funcionar de manera completamente digital. Hay que darse de alta con las mismas condiciones patrimoniales que un banco. Entonces, pues no hay tantos jugadores, vienen bastantes jugadores pues de afuera. Está pues, por supuesto, Nubank, Nequi, que es una marca de Bancolombia que se consolidó de alguna manera como el primer neobanco. Viene Ualá, se están consolidando pues otras marcas acá en el país. Entonces, creo que ahí me estaba ya como pasando de tiempo, perdón Roberto, para ilustrarles un poco sobre el ecosistema, sobre lo que viene pasando acá en Colombia. Muchas gracias. Y más con el desarrollo de Colombia, como tú planteabas, tercero en LATAM en el desarrollo de la fintech. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Ljubica Bodanovic, ¿no? Ljubica es graduada en Derecho en la Universidad de Lima, tiene una maestría en Derecho por la London School of Economics and Political Science, es experta en regulación bancaria y financiera,
ha sido socio de EI Perú, profesora de la Universidad del Pacífico, socia fundadora de Paganovich Legal, ponente en eventos locales e internacionales en el campo de la fintech y regulación bancaria. Así que, Lyubija, te damos la palabra para que desarrolles tu ponencia. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas. Me avisan, por favor, si me pueden escuchar bien. Bueno, yo vengo de dedicarme al mundo del derecho financiero y ese es todo un reto porque el derecho es una profesión que ya se tiene que transformar y se está transformando. Toda la vida que he trabajado viendo bancos, vengo del supervisor financiero peruano, que es un supervisor de avanzada. Ahora vamos a ver cómo está el estado de la regulación en Perú y en Latinoamérica. Y esa es mi experiencia. Entonces tengo mi firma desde donde vemos y ayudamos a las fintech, a su crecimiento, a su desembarco en Perú y a su alianza y crecimiento de la mano de los bancos. De paso que ayudamos a los bancos a su transformación digital, cosa que es también todo un reto. Y esa experiencia es la que quiero compartir un poco con ustedes en esta breve presentación, que va a estar más enfocada en el lado mío, que es el lado legal regulatorio de la transformación que estamos viviendo en las finanzas en el mundo de hoy. Entonces, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Lyubija, ¿la puedes poner en formato presentación? Ahí está, ok. Sí. Bueno, en realidad a la pregunta que se nos pidió contestar hoy y atender hoy de por qué las fintech han crecido tanto y qué perspectivas les vemos, tenemos que poner un poco de contexto y siempre me gusta empezar con esta explicación de qué cosas son las fintech, ¿no? Porque se tiende a confundir fintech con startup y esa primera confusión es la que tenemos que eliminar. Cuando hablamos de fintech, hablamos de un modelo de negocios que consiste en desarrollar servicios financieros entendidos como uso y aprovechamiento del dinero, prestar dinero, depositar dinero, usar pagos, hacer transferencias, cambiar divisas, administrar las finanzas. Todos esos son servicios financieros. Cuando los desarrollas con tecnología y los vuelves ágiles, cercanos a la gente, es emplear el modelo fintech para dar servicios financieros. ¿Ya? Es el modelo de la tecnología utilizada para dar servicios financieros. Entonces, fintech es un modelo de negocios. Este modelo de negocios puede ser utilizado tanto por una startup que recién comienza y tuvo una idea de valor innovadora, como por un banco que ha decidido emprender su camino de la transformación digital e incorpora en su modelo el modelo fintech. Y también, ciertamente, este modelo puede ser utilizado por una compañía de cloud computing, que son estas denominadas hoy Big Tech, donde están Amazon, Google, y en China están Tencent, Alipay, Alibaba, etcétera. Eso también es el modelo fintech empleado en una corporación. Entonces, habiendo hecho esta explicación, creo que ustedes ya pueden intuir que este modelo fintech en el mundo de hoy no tiene más que crecer. Yo veo que se están dando todas las condiciones para que el modelo fintech siga siendo popular y siga creciendo. ¿Y por qué lo digo? Por las razones que voy a explicar a continuación. En primer lugar, los negocios fintech son globales. A diferencia de una empresa bancaria tradicional que está constituida en un territorio y tiene su licencia en ese país, los negocios fintech son globales porque no están necesariamente atados a una licencia. Un negocio fintech en una empresa puede aplicar a su licencia financiera si lo decide así, pero también puede dar un montón de servicios financieros sin necesidad de tener una licencia y una regulación. He visto cantidad de modelos fintech que entran a un país y se expanden a otros. Como lo ha explicado bien Juliana, los países más desarrollados en la industria fintech en Latinoamérica son México, Brasil, Colombia. Generalmente entran por esos países y luego se expanden a toda la región. Y la tarea de los que estamos acompañando el crecimiento de esta industria e impulsándolo es ayudar a que estos negocios se desarrollen de una manera segura y escalable. Se basan en la tecnología. Cuando nosotros hablemos de tecnología, yo tuve la oportunidad de estar en China hace unos años para ver cómo avanzaba la industria fintech y claramente lo que pasa en China se ve en nuestros países más o menos 3 años después. Dejaron muy claro lo siguiente: la tecnología siempre va a ser una herramienta. Esa tecnología puedes usarla tú
para muchos fines. Lo importante es que le encuentres el valor que va a producir esa tecnología para tu cliente, para mejorarle la experiencia de usuario, para solucionarle un problema. Entonces, en la creación de los productos fintech y cuando uses la tecnología, lo primero que tienes que hacer es centrarte en la experiencia de usuario y a partir de ahí crear. Si te basas en tecnología, vas a ahorrar costos, vas a volver el producto más ágil, más sencillo, lo vas a automatizar y va a ser algo de valor para el cliente. Por eso es que si un producto se basa en una buena tecnología con un valor agregado, ese producto solamente va a avanzar, ¿no? Va a crecer. Pensemos un ratito, solo para hacer el ejercicio, en quien ha probado el Waze, ¿no? Y yo hablo aquí por experiencia propia, ¿no? Y antes nosotros, bueno, yo no soy tan joven, ¿no? Pero yo he hecho mi maestría y he tenido que recurrir a los mapas físicos para viajar en un lugar desconocido y empezar a conocer el lugar. Que si cuando quería conocer el restaurante tal o el sitio tal, tenía que recurrir a mi mapa, ¿no? Me acuerdo mucho de esta Europe on a Shoestring, que te permite viajar por Europa y saber a dónde ir y cómo llegar. Pues hoy tenemos Google Maps y tenemos Waze. Esa tecnología ya está con nosotros en nuestro día a día desde nuestro celular. Quien ha probado esa tecnología, les aseguro que no va a ir para atrás, no va a regresar, sin duda, a los mapas físicos, ¿no? Luego, los negocios fintech suplen y también complementan a la banca. ¿Qué es lo que estoy viendo en el mercado? Los bancos, hay segmentos a los que no llegan. Hay millennials que no quieren trabajar con los bancos y hay sectores que la banca nunca se preocupó en atender, digamos la verdad. Son sectores que les representan un riesgo más alto que el banco está dispuesto a atender. Y ahí en ese mercado de personas excluidas porque o no han usado o no les han dado acceso ahí entran las fintech. Porque son ágiles, porque se basan en la tecnología y porque les permiten un servicio fácil de usar. Fíjense, en la pandemia, y Juliana lo ha constatado con lo que ha compartido de datos, las billeteras electrónicas han tenido un crecimiento exponencial digno de comentar, porque siempre teníamos el carril de los productos bancarios, ¿no? La banca móvil, lo que puedes hacer desde tu celular o yendo a una agencia física, lo cual va a quedar cada vez más obsoleto. Pero en pandemia, los bancos no se han dado abasto a atender a la cantidad de personas que han recibido sus subsidios, sus bonos, sus remesas y han tenido que usar ese dinero, recibirlo y usarlo. Ahí entran las fintech. Han empezado a atender con sus billeteras, claro ejemplo de Ualá en Argentina, claro ejemplo de Brasil de Nubank, tenemos el ejemplo de Nequi en Colombia y podemos seguir en Yape, en Perú, que ha crecido de 2 millones de usuarios esa billetera a tener 7 millones de usuarios en un país en el que tenemos 34 millones de habitantes. Ese crecimiento es exponencial. ¿Qué es lo que han hecho? Se han basado en tecnología y se han centrado en complementar los canales bancarios y en buscar atender a sectores excluidos. ¿Qué tenemos también de las fintech? Que este modelo se adapta a todo tipo de negocio. Aquí es algo bien curioso que vale la pena comentar también, que también lo estamos viendo hoy en día en Perú y estoy segura que en varios de nuestros países vecinos. Empiezan las fintech a verse como startups y ya la gente empieza a saber qué es esto. No es solamente algo que puede hacer una startup, lo hace un banco, lo hace una corporación grande. Hoy en día estamos viendo en Perú corporaciones grandes que nunca hicieron servicios financieros, nunca, y han empezado a incorporar el modelo fintech porque, por ejemplo, le quieren dar una billetera para pagar y transferir a sus cientos de colaboradores, clientes, proveedores, etc. Entonces estamos viendo eso que está empezando a pasar en el mundo real, no financiero, y lo cual nos hace ver y concluir que el modelo fintech es un modelo transversal a todos los negocios. No tienes que ser financiero para emplear un modelo fintech. Claramente, si lo empleas, tienes que juntarte y traer valor y talento financiero y tecnológico, porque si no tienes ese talento, mejor no hagas el modelo fintech, ¿no? Las condiciones de mercado son favorables para el crecimiento de las fintech. Claramente la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Tenemos un contexto en el cual lo físico se ha tenido que dejar de lado por razones que antes eran solamente riesgos operacionales, complicaciones físicas. Hoy hay un riesgo de contagio COVID en todo lo físico. El dinero no se quiere transportar, no se quiere tocar lo material, no se quiere tocar entre las personas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Surge y se potencia lo digital. Es el terreno propicio para el desarrollo de modelos financieros tecnológicos. Las condiciones de mercado que estamos viendo hoy. Un mundo globalizado,
un mundo tecnológico, un mundo en pandemia. Esto ha acelerado muchísimo el crecimiento de la industria fintech. Tienen experiencias de cooperación exitosas. Yo tengo varios ejemplos ya, no solo en Perú, sino en la región, de alianzas, partnerships, joint ventures, llamémosles como les llamemos, entre fintechs que vienen a desembarcar a un país y en lugar de ellas hacerlo solas, buscan una entidad bancaria. Tiene que ser un banco que le llamamos banco amigo, un banco que se viene transformando, que es abierto, que es colaborador, que quiere lograr este win-win y esta sinergia para mejorar la experiencia de usuario y se junta con la fintech para sacar adelante un modelo de negocios que va a mejorar esa experiencia de usuario. Tenemos casos de experiencias muy exitosas entre fintech y entre bancos y Juliana también lo puede confirmar porque vienen también desde Colombia gestándose muy bien. Tenemos ejemplos con Davivienda ya, con Bancolombia ya, tenemos ejemplos en Perú con Interbank, que de la mano de Rappi están empezando a hacer servicios financieros, Banco Santander con Superdigital y seguimos. Entonces empiezan a mirarse, ahí tenemos que ayudarlas a que se miren y a que concreten los negocios de una manera segura y ágil y se empieza a dar un ambiente colaborativo que me voy a detener solo brevemente aquí para decirles que en Asia, en China, en los países del Asia, este modelo colaborativo es el que ha dado tanto éxito. No podemos concebir un WeChat con tanto crecimiento si no hubiera sido open y si no hubiera permitido integrar a varios partners dentro de esta famosa app de apps. Esa colaboración en el mundo de hoy, estamos viviéndola, está transformando el mundo financiero. Los agentes financieros tienen que ser cada vez más open y compartir para lograr sinergias, cuidando todos los riesgos asociados, en vez de querer hacerlo todo solo. Hacerlo todo solo te puede salir más caro y puede no permitirte escalar y llegar masivamente al público al que quieres atender. Entonces, esa es una realidad que está ocurriendo con las fintech, experiencias exitosas colaborativas. Dicho esto, que era la explicación que quería hacer sobre cómo veo el modelo fintech y cómo veo la perspectiva de esta industria, absolutamente favorable, ¿no? Y con esto quería concluir en lo que respecta a las fintech, ¿no? Obviamente los medios y redes sociales las ayudan muchísimo porque hoy vivimos en un mundo en el que todo está en las redes. Pasando al punto de las finanzas descentralizadas, este es un ejemplo evidente de la transformación que estamos viviendo en las finanzas. Y no me voy a detener a explicarlo mucho porque sé que el siguiente panelista, David, va a hacer una explicación muy amplia de lo que significan y en qué casos de uso estamos viendo las finanzas descentralizadas. Les quiero simplemente tratar de explicar en simple, en un comparativo, el mundo financiero tradicional versus el mundo de las finanzas de hoy que se está transformando, ¿ya? El mundo de las finanzas descentralizadas. En primer lugar, en unas finanzas tradicionales, como las conocemos desde que nosotros hemos abierto nuestra primera cuenta bancaria o hemos tenido que pedir un préstamo, siempre las finanzas se tratan del uso y aprovechamiento del dinero, ¿no es cierto? Entonces hemos tomado un caso de un ejemplo de intermediación financiera, que significa lograr unir aquel que le sobra capital con aquel que le falta capital. Es decir, alguien que necesita un préstamo y alguien que tiene un superávit de fondos. En eso consiste la intermediación financiera. En el mundo tradicional, el banco, llamémosle banco, empresa financiera, caja municipal, llámenlo como ustedes prefieran, pero es el agente financiero. En el mundo tradicional siempre ha fungido de intermediario entre la oferta de fondos y la demanda de fondos. Y siempre ha estado en el medio asumiendo una alta carga regulatoria de infraestructura operativa que representa un costo alto. Entonces, si el agente deficitario, que por ejemplo es una empresa que necesita fondos para su proyecto, recurre al mercado de finanzas tradicionales, es decir, a un banco para pedirle un préstamo, va a pasar todo un proceso de evaluación crediticia, va a tener que hacer todo un onboarding que le va a permitir al banco conocer quién es, saber cómo es su proyecto, cómo son sus antecedentes, si es una persona idónea, no es idónea, etc. Y luego de toda esta evaluación del cliente, se le va a otorgar un préstamo que va a venir no de la plata propia del banco, sino de la plata del público, del dinero que el banco captó previamente al público, dinero que el banco administra por encargo y en interés de ese público y utiliza ese dinero para prestarle al deficitario. Ese es el mercado de finanzas tradicionales, es el ABC
de un curso de regulación financiera. Y en esta labor hay un costo alto generalmente, porque ese intermediario, que llamémosle banco, va a cobrar una tasa de interés por el préstamo que va a facilitar al deficitario y va a pagar un interés muy bajito, a veces casi nulo, al superavitario, que es el depositante. Va a cobrar además comisiones por todos los servicios asociados que van a poder ver en la parte baja de la pantalla, que van a tener que representar firma de papeles, inscripción de garantías, uso de registros públicos, procesos de evaluación crediticia, y todo este costo se va a trasladar en tasas y comisiones al deficitario. Arriba van a poder ver los tipos de productos que ofrecen las finanzas tradicionales, que el préstamo hipotecario, la tarjeta de crédito, el préstamo vehicular, el proyecto, el préstamo para tu empresa, seguros en todas sus formas. Este es el mundo de las finanzas tradicionales como los conocemos. ¿Qué estamos viviendo con las finanzas descentralizadas? Estamos viviendo la eliminación de los intermediarios tradicionales como los conocíamos. En lugar de tener al banco en el medio haciendo el matchmaking entre superávit de fondos y déficit de fondos, tenemos el uso de una tecnología que yo considero que es de las más potentes, que se llama blockchain, y que, explicado en súper simple, es un registro virtual, descentralizado, inmutable de todas las transacciones que te puedas imaginar. Imagínense un gran registro público, pero no puesto en una oficina, no puesto en un servidor físico, sino que está puesto en el espacio cibernético, en un montón de servidores a la vez que nadie puede hackear y nadie puede adulterar. Esta tecnología llamada blockchain sirve de base para hacer un montón de cosas, un montón de productos. Dentro de los productos que se pueden hacer con blockchain, hay productos financieros. El producto más conocido hecho en base a blockchain, que ustedes deben saber cuál es, son los bitcoins, son los activos digitales o llamadas monedas virtuales. De ellas, la más conocida es Bitcoin. Pero les cuento que a la fecha hay miles de activos virtuales emitidos en base a blockchain y tienen distintas funciones. No crean ustedes, cuando nos escuchan hablar de Bitcoin, que el Bitcoin sirve para tenerlos guardados, esperar que suban de precio y confiar en que no bajen porque Elon Musk dijo que no son muy seguros y entonces van a irse al piso y tú vas a perder tu valor. Esa es una funcionalidad del Bitcoin, tenerlo como depósito de valor. Pero los activos digitales emitidos en base a blockchain permiten hacer un montón de operaciones financieras. Permiten, por ejemplo, que un proyecto, la misma empresa que necesitaba fondos para su proyecto empresarial, esa misma empresa, en lugar de recurrir a un banco, haga una transacción basada en blockchain por la cual emita activos digitales que se llaman tokens, ¿ya?, que van a ser colocados en el público, tal cual eran los depositantes antes, ahora van a ser el público superavitario, que tiene un superávit de capital, que compran esos tokens, y esos tokens están atados a la rentabilidad del proyecto del deficitario. Eso quiere decir que lo que ha hecho este deficitario, tal cual, cuando vas al mercado de capitales y emites acciones para financiarte y fondearte, ha emitido tokens virtuales, llámense activos digitales, basados en tecnología blockchain, cuyo valor de esos tokens está amarrado al desarrollo del proyecto empresarial del deficitario, es decir, de esa startup, de esa empresa que necesitaba fondearse. ¿Qué logró la empresa? Logró los fondos que necesitaba producto de la colocación de los tokens en el mercado. ¿Qué logró el superavitario? Logró invertir en activos digitales que van a estar amarrados, linkeados a la rentabilidad de un proyecto en el cual obviamente tiene que confiar, porque si no, no hubiera comprado esos tokens. ¿Qué hay en el medio? Una tecnología blockchain que permite el registro de la transacción e incluso el contrato que se llama Smart Contract, que es un contrato automatizado, por si acaso no es un contrato que lo hacemos los abogados, que no se tiene que negociar y no se tiene que ejecutar con personas, sino que en base a la tecnología blockchain se programa su autoejecución. Quiere decir, explicado en simple, que a la empresa del deficitario le empieza a ir bien y esos tokens suben de valor y ese superavitario debe tener el valor inmediatamente registrado para él, producto del smart contract que regula toda esta operación. No voy a ir a más detalles de más productos, pero les he puesto el ejemplo súper simple de un préstamo que lo hubiéramos conseguido en el mercado financiero tradicional y que hoy ha sido un fondeo obtenido en base a blockchain usando tokens, que son activos digitales, y smart contracts.
¿Qué está pasando con esto? Está pasando la transformación de las finanzas. Tenemos hoy, ya todos los que comentan de esto, una transformación que va a hacer que tengamos un sistema mucho más rápido, mucho más barato, mucho más transparente, sin intermediarios. Pero ¿qué tenemos? Tenemos muchos retos alrededor de esto, porque esto va a empezar a desarrollarse cada vez más. Hoy no es masivo, hoy no es global, como son las finanzas aún tradicionales, pero puede llegar a serlo. Y por esta razón de que puede llegar a serlo, hay retos que tenemos que cuidar y hay desafíos que tenemos que cuidar. Acá he puesto el ejemplo de préstamos, pero no voy a desarrollar todos los ejemplos que hay con DeFi porque son varios y ya David se va a encargar de eso. Los Se te retos está que acabando tenemos, el tiempo, Lyubitsa. y con esto vamos a terminar. Los retos que tenemos Gracias. con el DeFi y con las finanzas descentralizadas son muchos, ¿no? Principalmente destaco el tema de la ciberseguridad, porque al hacerlo todo virtual es proclive a ataques cibernéticos, a fraudes, a hackeos, que hay que saber cuidar. Y evidentemente, si este DeFi escala y se vuelve masivo y global, va a atraer la participación de los reguladores para controlar los riesgos asociados para el público, porque el objetivo de los reguladores es cuidar al público. Y para terminar con el DeFi, les voy a decir que si los bancos están haciendo su transformación digital correctamente, ya deberían estar mirando este mercado para empezar a atenderlo y meterse en esa cadena de valor que representa el DeFi para el público. ¿Cómo está la regulación fintech? Y con esto vamos a ir terminando. He hecho este cuadro para que ustedes puedan ver a la izquierda todos los puntos que tenemos en materia de regulación fintech y cómo están los países de la región. Ley fintech solamente la tenemos en México. Sandbox, van a ver ustedes que ya lo tenemos en Perú, en Colombia y en México. Open Banking en México. Más adelante vamos a ver que Brasil también lo tiene. Crowdfunding, que es esta vertical interesante que ha explicado a Juliana, la tenemos en Perú, Colombia y México. Aún en Chile no. Dinero electrónico en todos estos países. Criptoactivos en México. En Perú ya viene la regulación de criptoactivos. Regulación de pagos, van a ver el estado de la regulación. Libertad de tasas de interés. Es un retroceso en Perú porque se empezó a controlar las tasas de interés. México tiene libertad y yo soy creo firmemente en que la libertad de tasas es lo mejor para desarrollar la industria fintech. Tenemos en Brasil mucha regulación que está avanzando, no necesitan una ley fintech para avanzar, tienen sandbox, open banking, crowdfunding, dinero electrónico, regulación de pagos. En Argentina, que también Ecuador es un país que ahora ha empezado a meterse fuerte a fintech, pero todavía le falta desarrollar la regulación. ¿Qué les quiero mostrar con este cuadro? Que hay avances regulatorios y que la regulación tiene que ser abierta, porque si la regulación es estricta, no va a permitir el avance en la industria fintech, tiene que ser una regulación promotora. La pregunta final, y con esto concluyo, ¿hay marcha atrás? La respuesta es no. Cuando se prueba algo de valor, no hay marcha atrás. En diferencia de otras industrias que van a requerir regresar a lo físico poco a poco, porque van a tener que tener reuniones y una presencia física, en el mundo financiero digital no ocurre eso. Si ya se probó hacerlo digital y funciona, esto se queda digital. Entonces, no hay marcha atrás. Con esto concluyo mi presentación y quedo atenta si hay preguntas del público. Gracias. Okay, muchas gracias, Lyubitsa, por esta interesante presentación sobre las características de las fintech y sobre todo esta análisis, esta descripción tan breve que hiciste, pero completa de las DeFi y los avances y desafíos de la regulación. Ahora le vamos a dar la palabra a David García. David García es economista y un enérgico emprendedor enfocado en Web3 y tecnología blockchain, investigador, consultor y conferenciante en diversos países del mundo, investigador en tokenomics y su impacto en la criptoeconomía, en nuevos modelos de negocios, análisis de criptoactivos y diversas aplicaciones para empresas y proyectos financieros, y mentor para startups y proyectos de fintech y blockchain. Así que, David, ahora te damos la palabra para que profundices todo este tema de las DeFi y todos los desafíos que hay para el futuro. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto, gracias, Lubica, gracias, Juliana. Habéis visto que hay mucho con lo que aprender. Al final,
nos estamos alargando cada uno porque, lógicamente, queremos que toda esta información pase a todos los asistentes y se nos queda corto al final, ¿no? Yo también voy a intentar ajustarme al tiempo, lo intentaré. Lubica ya ha hablado un poquito de la parte que me gustaría a mí hablar más, que es sobre todo las finanzas descentralizadas. En mi experiencia laboral, desde los últimos 4 o 5 años, he estado en FinTech y posteriormente en la parte de finanzas descentralizadas. Y, bueno, yo me considero economista y emprendedor, sobre todo emprendedor, y esto es lo que me ha hecho probablemente entrar hace 5 años en el mundo FinTech y los últimos 3 o 4 años en el mundo blockchain, ¿no? Entonces, me imagino que estáis viendo la pantalla. Por supuesto que cualquier cosa que necesiten los oyentes pueden preguntar, nos pueden contactar sin ningún problema. También trabajo como consultor, profesor de tecnologías blockchain, en supply chain, en fintech y en finanzas centralizadas. Y lo que quería hablar hoy era una pequeña introducción de las diferencias, ¿no? De lo que es las fintech y por qué, sobre todo el por qué, las finanzas descentralizadas, ¿no? Porque las fintech ya parecen un gran salto de innovación respecto a las finanzas tradicionales, pero es verdad que las finanzas descentralizadas nos llevan a otro nivel. Por supuesto, estoy totalmente a favor de las fintech, creo que están haciendo una gran labor, pero vamos a ver por qué también tenemos que tener un ojo en las finanzas descentralizadas. Para ello, siempre me gusta empezar exactamente cuál es el objetivo de las fintech, ¿sí? Las fintech, podríamos decir que tienen unos 11, 12 años de vida, empezaron principalmente en Reino Unido y su objetivo principal era bancarizar a todo aquel que no estaba bancarizado, ¿no? De los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, pues unos 2,5 mil millones no están bancarizados, ¿no? Entonces, es un gran mercado en el cual, si ya hemos visto que las que las fintech son tan accesibles, ¿no? Porque desde el móvil ya podemos acceder a todos los productos financieros, pues puede llegar tanto a los bancarizados como a los desbancarizados. Tengo que decir que después de estos 12, 13 años de vida de las fintech, ahora, desde hace 2 o 3 años, justamente en Latinoamérica estamos viendo el gran impacto que están ocasionando las fintech. Durante los primeros 8 años han revolucionado principalmente en Europa, Estados Unidos y países anglosajones y no han obtenido, vamos a decir así, los resultados que ellos querían, ¿no? El bancarizar a desbancarizados. Ahora, actualmente, por fin, ya están consiguiendo ese objetivo. Comenzando por Latinoamérica y, como ha dicho Lubica, en México, Brasil, Colombia, como países líderes. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es esa visión, entonces, de las finanzas descentralizadas? Bueno, podríamos decir que es exactamente lo contrario, en el que decimos que si las fintechs quieren bancarizar a aquellos desbancarizados, aquellos que no tienen acceso a servicios financieros, justamente las finanzas descentralizadas están hechas para desbancarizar a todos aquellos que ya están bancarizados. Es decir, aquellos que ya han probado los servicios financieros con finanzas tradicionales o incluso con fintechs, cómo pueden llegar a hacer exactamente lo mismo, pero sin ningún banco detrás. Como bien ha explicado Lubica hace unos minutos, lo único que vamos a hacer es quitar el intermediario, utilizar la tecnología para que podamos confiar entre todos nosotros y tener exactamente los mismos productos financieros. Y aquí entra la pregunta. La pregunta es, ¿pero tan malo es estas finanzas tradicionales o incluso las fintech? Bueno, era lo mejor hasta que vimos que las fintech eran mejor que los banca tradicional y lo mismo está pasando con las finanzas descentralizadas. De alguna manera podemos decir que, igual que la banca tradicional siempre ha sido exclusiva de los países más desarrollados y ha costado mucho que llegase a todo el mundo, las fintech están ayudando a este camino a bancarizar a todos, pero lo que pasa con las finanzas descentralizadas es que es un paso más adelante en el cual aún quitamos más barreras para acceder a estos productos financieros. También las finanzas descentralizadas, de alguna manera, lo que hacemos es
hacer mucho más eficiente lo que es ineficiente. Por ejemplo, es verdad que las fintech ayudan mucho a expandirse a otros países, pero sí también, y esto lo podemos hablar después en el panel, dada la regulación de cada país o incluso en algunos países por regiones, una fintech no puede pasar de una frontera a otra de manera si no ha pasado legalmente una regulación. En las finanzas descentralizadas, desde el día 1 y sin ningún intermediario, eficientemente puede llegar desde cualquier parte del mundo a tu bolsillo. Por lo tanto, esta eficiencia hace que cualquier startup, cualquier empresa que acaba de empezar, desde el día 1 sea global. Con las fintech es mucho mejor, por supuesto, que las finanzas tradicionales, pero con las finanzas descentralizadas aún es más fácil llegar a todas partes del mundo. También la ineficiencia que tienen las finanzas tradicionales y las fintech y a mí me gusta siempre poner el ejemplo más claro, imaginemos que queremos alquilar un apartamento, un piso, y te piden un depósito de 1 o 2 meses de renta y como mínimo te vas a quedar 5 años viviendo en ese apartamento, en ese piso, ¿no? Ese dinero se va a quedar bloqueado en una cuenta corriente y no se va a mover. Imaginaos si ese dinero estuviese a la vez que dando un depósito a cambio de que no pase nada con este apartamento, con este piso, que a la vez estuviese en otra parte haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, siendo prestado a empresas en mercados de préstamos, por ejemplo. Y en lugar de tener el mismo dinero en 5 años, que ese depósito que tú has bloqueado como garantía, ese dinero esté creciendo. ¿Sí? Imaginaos la eficiencia y la ineficiencia que tenemos de las finanzas tradicionales. Y por último, la transparencia. Bueno, el ejemplo que me gusta siempre, las finanzas tradicionales o fintech, por supuesto, es totalmente opaco, aunque no lo quieran admitir, es totalmente opaco, no sabes exactamente dónde está tu dinero, qué están haciendo con tu dinero, e incluso, y aquí pongo la imagen de la famosa película, ¿no?, de Big Short, en el cual en el 2008 algunos privilegiados que tenían mucha información porque trabajaban en bancos podían mirar que había una burbuja financiera y el resto del mundo no podía verlo. En las finanzas tradicionales, cualquier persona puede acceder a este registro histórico que hemos estado comentando, que es el blockchain, y cualquier persona puede ver si hay algún momento que hay algo que falle. En las finanzas tradicionales, solo aquellos privilegiados pueden saber si algo falla o no. En las finanzas descentralizadas, todo el mundo tiene acceso a toda la información. A veces demasiada, correcto, pero es mejor, más transparente que más opaco, ¿sí? Ahora, si empezamos a entender qué es las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas, estamos viendo que tienen sus puntos fuertes, ¿no?, y qué es bueno y qué es malo. Para entenderlo mejor, siempre me gusta enseñar un pequeño gráfico de cuál es la estructura actual de las fintech, ¿no? Podríamos imaginar que esto, igual que Juliana ha hablado de los verticales de las fintech, podríamos decir que cada uno de estos paneles de abeja es un vertical de fintech. Si fuésemos hacia atrás, esto lo trataría todo un banco en sí. Las fintech lo que hacen es tomar cada uno de los productos financieros de cada banco y especializarse en hacerlo más bonito, más barato, más rápido, y después empiezan a rejuntarse, vamos a decirlo así. Primero extraen un producto y se especializan, y después lo que hacen es, a través de acuerdos con otras fintechs, ofrecen servicios parecidos a los bancos, los llamados neobancos. Lo que quiero remarcar aquí es que cada empresa se especializa en un vertical específico, hay varias empresas en cada vertical y cada una de ellas tiene su propio registro, ¿sí? Por eso son finanzas tradicionales, son finanzas centralizadas. Cada uno de ellos tiene su propio Excel, como podéis ver en la imagen, cada uno tiene su libro mayor, su libro de registros propio, y cuando quieren llevar a un acuerdo con la competencia o con otros acuerdos con otras empresas del sector, tienen que conectarse entre ellas a través de,
papeles legales, acuerdos legales, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el cambio de estructura cuando hablamos de las finanzas descentralizadas? Bueno, el gran cambio es que en lugar de que haya un registro individual por cada una de las empresas, lo que tenemos es un registro global, que es lo que llamamos blockchain, es este Excel en el cual todos acceden al mismo Excel. No quiere decir que no se tenga privacidad, vamos a decirlo así, sino que diríamos que todas las transacciones que se van a grabar cuando utilizas una aplicación u otra van a estar todas grabadas en la misma base de datos, en este Excel que podemos llamarle o blockchain o tecnologías descentralizadas. Aquí en pantalla lo que podéis ver ahora mismo, he hecho lo mismo que hemos hecho con las fintech, por verticales, poner diferentes empresas y en el sector de finanzas centralizadas exactamente igual. En cada uno de ellos hay diferentes empresas, proyectos, en el cual te ofrecen estos servicios. Solo hay algunos cambios, como por ejemplo en el sector de pagos, ¿no? Que por ejemplo Julián ha dicho que en el sector de pagos era un 26% del total de las fintech de Colombia. En el mundo de finanzas centralizadas, los pagos o incluso las transferencias internacionales no son un sector porque ya están intrínsecos dentro de la blockchain el hacer transferencias o el hacer pagos, ¿sí? Cualquier grabación de una transferencia dentro de blockchain se considera que ya es un pago o una transferencia. Por lo tanto, no hay empresas específicas que ofrecen este servicio porque ya son los propios wallets, las propias billeteras que hacen esta tarea, ¿no? Otra cosa que tenemos son otro tipo de proyectos que en el mundo tradicional o fintech no existen, como son las casas de cambio, que en este caso, pues, muy famosos, casas de cambio como Uniswap o SushiSwap o OneInch. Y también ya están empezando a salir incluso insurtechs descentralizadas, como serían Nexus Mutual o FRISK, en el cual directamente la cobertura de riesgo se hace entre personas. Como explicaba Lúbica, sin ningún intermediario podemos contratar ya seguros, ¿sí? Como hacen los bancos al final, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿por qué esta estructura, por qué esta visión es mucho mejor, la de finanzas descentralizadas, respecto a las finanzas tradicionales o fintech? Bueno, primero, y esto ya se ha comentado en otros paneles y hoy mismo, todo esto se activa gracias a que existen las criptomonedas. Estas criptomonedas, no estamos hablando de las famosas criptomonedas hipervolátiles, sino que desde el 2017 ya existen monedas que equivalen al dólar o equivalen al euro o al yuan. Y esto hace que desde entonces se hayan podido crear servicios financieros iguales que las fintech. Porque no podemos imaginarnos un servicio de cuenta de ahorro con Bitcoin, Ethereum o otra criptomoneda, porque al final a lo mejor no estás ahorrando, sino que estás perdiendo dinero. Por lo tanto, desde el 2017 existen varias monedas estables, la mayoría de ellas pegadas al dólar. En este caso he puesto la imagen DAI, y esto lo que hace es habilitar un conjunto de productos que cualquier persona desde su teléfono móvil, sin ninguna restricción de registro, puede acceder a lo que yo creo que son los dos productos más importantes en unas finanzas, ya sea B2B o peer-to-peer, entre empresas o entre usuario final, entre ciudadanos, y son principalmente las cuentas de ahorro, y aquí podemos ver la gran diferencia entre las fintech o finanzas tradicionales con las finanzas descentralizadas, porque como podemos ver, si ponéis vuestro dinero en el banco, el tipo de interés que siempre recibís pues son bastante bajos. En cambio, como podéis ver en pantalla, podríamos utilizar algunas aplicaciones descentralizadas como Yearn o Aave, etcétera, para utilizarlas como cuentas de ahorro y ganar, pues, como de media, unos 6, 7, 8% anual de interés. ¿Y cuál es el otro producto que yo creo que es muy interesante utilizar? Bueno, justamente lo contrario, ¿no? Si te están dando un porcentaje de interés en tu cuenta de ahorros, es porque con el dinero de la cuenta de ahorros estás
permitiendo a otros tomar préstamos. Es exactamente lo que hace el banco, pero esta vez sin ningún intermediario. Es decir, en lugar de que el banco se quede el mayor margen de beneficio, esto se reparte entre la gente que está dispuesta a prestar sus ahorros. Y, por supuesto, aquellos que toman el préstamo, como podemos ver en pantalla, los porcentajes que vemos de pago de intereses también se parecen mucho a los ingresos por ser prestatario, ¿no? Es decir, que al final es un marketplace en el cual hay gente que está dispuesta a prestar y otros a tomar prestado. Y es un mercado casi perfecto porque lo que pagan unos son lo que reciben otros y el margen es casi cero para las plataformas que hay detrás. En cambio, si hubiese una empresa centralizada, lógicamente necesitaría cobrar unas comisiones para mantenerse a flote, ¿no? Los modelos de negocio de estas empresas, esto sería otro panel bastante diferente. Lo que quería mostraros es principalmente qué tipo de neobancos de finanzas descentralizadas existen hoy en día. Los que tenéis a la izquierda son totalmente descentralizados y los que tenéis a la derecha son fintechs que utilizan productos de finanzas descentralizadas. Es decir, vamos a decir, un híbrido entre fintech y DeFi, ¿sí? Ahora, y para no alargarme mucho, ya lo sabemos, me gustaría hablar de cuáles son las tendencias, porque, y esto lo comentamos justo antes de empezar el panel, creo que lo que es necesario hoy en día en las finanzas descentralizadas y, por supuesto, en las fintech, es tener más gente, ¿no? Necesitamos mucho más valor, mucho más personas cualificadas que entren en el mundo fintech y que entren en el mundo de las finanzas descentralizadas, y para ello tengo que llamar un poco la atención qué tipo de productos están creando dentro de las finanzas descentralizadas que son un poco diferentes a lo que podríamos ver en el mundo tradicional o en el mundo fintech, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es un poquito raro, pero bueno, yo lo digo y así podéis investigar un poco más. Recomiendo que hagáis foto a la pantalla. Y, por ejemplo, una de las tendencias que hay actualmente, como en el mercado tradicional siempre hay un banco o hay un broker en el momento de, por ejemplo, invertir en acciones de bolsa, en el mundo descentralizado no hay ningún banco ni hay ningún broker que te ofrezca liquidez para comprar y vender acciones. En el mundo descentralizado, tú eres la persona que tienes que dar la liquidez al mercado. Por lo tanto, tú eres también la persona que recibe las comisiones que tradicionalmente es el banco, la fintech o el broker que se lleva esas comisiones que paga la gente, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, imaginaos si vosotros mismos en vuestra cuenta corriente querríais acciones de Tesla y no solo queréis comprar, sino que también queréis vender, o algo nuevo que esto no se había visto nunca en finanzas tradicionales o fintech, es que podéis ser ese market maker, ese creador de mercado, el que da liquidez a cambio de unas comisiones. Es decir, podríais aportar a la blockchain dólares y acciones de Tesla y vosotros ser quien compráis cuando alguien quiere vender y vender cuando alguien quiere comprar. Por supuesto, a cambio de unas comisiones que estas personas cuando han comprado o vendido están haciendo en la plataforma, tú eres el que recibe estas comisiones. Imaginaos lo que podríamos hacer con ello, ¿no? O, a la derecha, el Automated Savings Account. Imaginaos que vuestro dinero, en lugar de estar en una cuenta que da un 3%, mañana otro proyecto, en lugar de ese proyecto dar un 3% sobre vuestra cuenta corriente, hay otro proyecto que da un 5%, todo esto se podría automatizar. Es decir, imaginaos que hoy tenéis una cuenta con el Santander o con el BBVA y vuestro dinero se va a mover de banco por aquel que dé más interés a vuestro dinero. Esto, en blockchain, es muy fácil hacerlo. En lugar de elegir el banco, tú lo que haces es decir que mi dinero esté en aquel banco, en aquel proyecto, en este caso, que me dé más interés. Y esto podríamos llamarle cuenta de ahorros inteligente, pero esta vez de verdad, ¿sí? Otro modelo de negocio bastante interesante o otra tendencia, bueno, que cualquier persona o cualquier empresa podría crear índices con
en lugar de solo un índice de la bolsa de Estados Unidos, de las bolsas de Europa, cualquier persona podría crear cualquier índice de cualquier acción o token y estos tokens realmente estar dentro de este índice. ¿Qué quiere decir esto? Que si vosotros lo que hacéis es invertir en acciones de Repsol o Telefónica, imaginaos que si compráis un índice, realmente en el mundo tradicional no estáis comprando acciones, sino que compráis solo un producto derivado que equivale a tener un índice de todas aquellas acciones. En el mundo blockchain, como todo esto está programado, cualquier persona podría crear un índice que realmente tenga dentro las acciones que quiera tener. Y aparte, si estas acciones quieres tenerlas en otras plataformas simultáneamente prestándose a terceros para ganar un interés extra, también se puede hacer. Es decir, es algo que podemos decir que es interoperabilidad. ¿Sí? Lo que hemos dicho antes del dinero que se bloquea cuando vamos a dar el depósito para la compra de una casa o de un alquiler, yo puedo tener el dinero en 2, 3 sitios a la vez. De verdad, podríamos tenerlo en infinitos sitios. Actualmente solo podemos tener nuestro dinero en un sitio. ¿Sí? Con blockchain nos permite tener el dinero en varios sitios, estando todo controlado, sin miedo. ¿Sí? Y para acabar, y este creo que es mi favorito, por eso siempre acabo con este, la lotería que nadie pierde. Parece interesante, ¿verdad? Imaginaos que solo tuvierais que comprar un ticket, que vale $1, $1, €1, lo que quieran, y que semanalmente hay una lotería. Y que solo haya un ganador, o incluso podría ser un conjunto de ganadores, si queréis, pero que nadie pierde. Es decir, que ese ticket que ustedes han comprado y probablemente no hayan ganado, porque al final las loterías es muy poco probable que ganes, si ese ticket no ha sido ganador, lo que podéis hacer de nuevo es que os devuelvan el $1 de nuevo a cambio de ese ticket. Por lo tanto, diréis, pero entonces, ¿quién gana y de dónde sale ese dinero? Por la misma escalabilidad que he dicho antes, interoperabilidad, todo el mundo pone dinero en una misma cuenta. Esa cuenta está ganando un tipo de interés por estar prestando ese dinero a terceros y este dinero, solo el interés generado es lo que se va a sortear semanalmente. Por lo tanto, ese dinero que tú has comprado en un ticket, ese justificante, te permite que te devuelvan ese $1 si realmente no quieres seguir jugando la siguiente semana. Por lo tanto, el ganador solo se va a llevar, y como podemos ver aquí, el ganador solo se va a llevar el interés generado durante esa semana del depósito total de esa cuenta. Y todo esto, recordad, sin ningún intermediario, solo confiando, por supuesto, en smart contracts y confiando en blockchain en sí. ¿Vale? Para acabar, Sí. ya he dicho que era el último. El tiempo, David, por favor. Perfecto, para acabar. Ya lo dejamos aquí. Futuro, lo he dicho. En FinTech, probablemente la interoperabilidad que tiene en las finanzas descentralizadas probablemente también se vaya a empezar a activar con las FinTech. Por supuesto, las FinTech van a llegar a más países, pero mucho cuidado, creo que esto es muy importante, tener muy en cuenta las nuevas FinTech 2.0, como podría ser el Embedded Finance, que algunas empresas muy grandes están utilizando. Por ejemplo, Stripe estaba empezando a utilizar Embedded Finance, o empresas como Capchase o Pipe.com, que están empezando a crear productos que ni los bancos están ofreciendo. Por eso les llamo FinTech 2.0. Productos que el banco no puede ofrecer porque no están suficientemente automatizados y no están innovando suficiente, y ya hay FinTech que están sobrepasando a los productos financieros tradicionales. Y aquí acabo. Gracias. Bueno, muy bien, David. Muchas gracias por tu presentación y esta profundización que has hecho sobre las FinTech y las finanzas descentralizadas con ejemplos muy interesantes, ¿no? Y este de la lotería que nadie pierde me pareció muy útil para entender esta temática. Vamos a ir en estos 15 minutos que nos quedan a
algunas preguntas que les pido que sean breves, así podemos dar más, poder contestar más preguntas de los participantes, ¿no? A ver, Juliana, un poco a partir de lo que tú planteaste, ¿no? Sobre Colombia, ¿cuáles serían, y un poco en el contexto que el panel ha desarrollado, cuáles serían los desafíos que tiene Colombia para el desarrollo de la fintech, ¿no? Bueno, Roberto, pues son muchísimos los desafíos en realidad, porque acá todavía, pues digamos, si bien hay unos puntos de partida que celebramos, como el piloto de criptoactivos, en el caso pues, del contexto de blockchain, de todas maneras es algo que sigue siendo un ejercicio de experimentación que todavía no se ha, pues digamos, escalado. Entonces, lo importante es que esos ejercicios de areneras regulatorias sí terminen, digámoslo, traduciéndose en algo de más apropiación. Creo que David lo decía, necesitamos más personas, más empresas apropiándose de todas estas nuevas tecnologías. Y ese sería el segundo reto que yo diría que necesitamos, y es precisamente un reto en materia de apropiación. Y ese reto en materia de apropiación, además de los temas regulatorios, porque por supuesto el tema regulatorio ayuda a generar confianza, a que haya, digámoslo, como una integración entre banco y fintechs, pero también hay un reto de apropiación en el sentido en que hay muchas personas que no están informadas de cómo hacer uso de estos activos digitales. Digamos que todavía hay como una brecha importante ahí y creo que todavía hay gente que dice, pero ¿cómo es este mundo del Bitcoin? ¿Cómo es el mundo del blockchain? Creo que hay que aterrizar un poco, como decimos tal vez en Latinoamérica, platanizar un poco más esos conceptos, esos mecanismos a las personas del común para que realmente haya más apropiación. Y creo que todavía estamos dando por sentado que la gente entiende estos temas y de pronto la gente no necesita entender la tecnología que hay detrás y la criptografía, ni mucho menos, sino que lo que se necesita es simplemente poder saber cómo hacer uso de ciertas soluciones. Creo que ahí, en primer lugar, retos regulatorios, pues el ejemplo que puse fue el sandbox de criptoactivos y es que realmente eso sí termine escalando. Porque creo que todos están aprendiendo en este contexto, incluida la misma superintendencia, porque se está tratando de innovar, creo que hay unas buenas intenciones, pero lo importante es que eso sí termine en algo y que no se quede solo en un piloto. En materia de Open Banking tenemos muchísimos retos, porque en materia de Open Banking en Colombia nosotros todavía estamos, digamos que a la luz de unos lineamientos de voluntariedad para que sean apropiados por las diferentes entidades involucradas, pero pues esa voluntariedad de alguna manera ya existe, entonces es importante que haya un mecanismo jurídico que ayude pues a que las empresas realmente se den de alta en los temas de Open Banking, porque eso va a generar pues muchísimo más pues, interoperabilidad, propiedad de la información de parte del usuario y demás. Entonces, creo que en materia de Open Banking tenemos muchísimos retos también allí. Creo que también lo mencionaban ahora, el tema de ciberfraude. Digamos que en este momento hay un importante índice de fraude, pues claramente por la pandemia ha acelerado el uso de soluciones financieras digitales y eso trae consigo también pues más intentos de fraude con estas pues malas prácticas. En este momento Colombia es el cuarto país en esas prácticas, entonces pues es importante también. O sea, hay muchísimos retos, pero si no, sí, claramente. lo estamos viviendo contándoles. Ahí está, son los retos que tanto tiene Colombia como los demás países que se están tratando de desarrollar en esa área. Una pregunta para Ljubica, ¿no? Tú has desarrollado el tema de los avances regulatorios que han habido en varios países de América Latina. Pero mirando más globalmente, ¿estamos aquí en América Latina muy rezagados respecto a los países desarrollados en esta materia? ¿Cómo, desde el punto de vista regulatorio, cuál es, ves tú ese rezago, el tema de cómo ha avanzado la legislación aquí en América Latina y en otras partes del mundo? Bueno, sí, te agradezco la pregunta. En realidad corrí en esa parte porque me hubiera gustado desarrollarla más, pero en resumen sí les diría que la legislación en Latinoamérica de todas maneras ha avanzado, pero aún es una legislación que les falta mejorar, ¿no? Si nos comparamos en cómo está la regulación en Europa, que es un continente que siempre vemos como referente,
porque yo que vengo del mundo bancario regulado, siempre las prácticas que se están dando en Europa y las tendencias que vemos allá las vamos a tomar de referencia. Si nos comparamos con esos países que están allá más desarrollados, todavía nos falta mucho, ¿no? Allá ya están hablando, ya no solo están hablando de Open Banking, sino que están hablando de Open Data, están viendo cómo regular las Big Tech, están viendo las prácticas de la MiCA y todo lo que ocurre con activos virtuales, ya no solamente el exchange, sino los productos de criptoactivos van a empezar a ser regulados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Latinoamérica toda esa ruta nos falta. Lo que tenemos en Latinoamérica son países que están más desarrollados que otros en su regulación. Yo, por ejemplo, noto una diferencia importante entre países como Colombia, Perú, México, Chile, Brasil, y países, por ejemplo, de Centroamérica, donde he tenido la oportunidad de visitar y todavía no tiene ningún desarrollo de la regulación fintech, a pesar de ser países que están abiertos a lo financiero, ser hubs financieros, tener flujo de entrada de divisas, etcétera. En lo digital y en la regulación de todos los servicios financieros digitales les falta mucho por desarrollar. Pero ahí también quisiera aclarar que no es necesario regularlo todo. Siempre me dicen, ¿por qué no hacemos una ley fintech? Una ley fintech. La ley fintech no es la solución. Miren lo que ha pasado en México, ¿no? En México tuvieron una súper buena intención de hacer una ley fintech, pero le metieron tanta regulación secundaria que al final esa ley fintech ha quedado encorsetando a la industria. Y lo que tenemos que buscar en la regulación es mirarlo como tuercas, ¿no? Tuercas que se ponen solo donde es necesario para fomentar, proteger y echar a andar. Ahí nada más. No en todos los sectores fintech necesitamos regulación. Entonces, esa sería mi conclusión. Una regulación que avanza, pero que todavía dista de los países más desarrollados y que no tenemos que regularlo todo, ¿no? Gracias. Sí, realmente el tema este del exceso de regulación puede ser siempre una traba. Lo hemos visto en el área financiera y en otras áreas de la economía, como a veces el tema de la regulación puede ser un golpe, un choque, ¿no? David, ¿te parece que en todo este tema de la fintech y de las finanzas descentralizadas estamos viendo una burbuja en el mercado? ¿Estamos viendo algo que se está desarrollando a un ritmo demasiado rápido y puede luego, digamos, generar alguna dificultad a nivel del mercado? No lo creo para nada. Es decir, justamente, como estáis comentando ahora, ¿no? La regulación está haciendo que aún vaya más lento de lo que nos gustaría, los que estamos dentro. Burbuja, sí que es verdad que hemos visto en China, como estábamos antes, ya explotó hace unos años la burbuja de las fintech de crowdlending. En Estados Unidos también había entrado en bancarrota por culpa del COVID la mayor empresa de crowdlending, Lending Club, por falta de liquidez, por supuesto. No creo que haya ninguna burbuja. Incluso, como acabo de comentar hace un momento, creo que justamente entramos en una siguiente fase con fintechs que ya están muy preparadas, que han aprendido lo que en otros países ya había costado muchos años, ¿no? En sacar un sandbox, en sacar una regulación. Muchos países de Latinoamérica se han aprovechado de ver llegar un poco más tarde, pero ya tenerlo todo hecho, más o menos, ¿no? Como podría ser en el caso de México y Brasil. Pero para nada creo que es una burbuja y le queda muchísimo recorrido. Muchísimo. Perfecto, David. Y ahora nos quedan 5 minutos. A ver si una pregunta un poquito a los tres, con una breve respuesta de cada uno, si es posible. En el tema de las finanzas, es claro que la confianza, por un lado, y los riesgos son dos temas que siempre están atrás del que participa en el mercado financiero, ¿no? Entonces, en todo este desarrollo de las finanzas descentralizadas, ¿ustedes no ven que puede haber un problema de confianza o de riesgos que digamos, los operadores, y sobre todo el público en general, quiera ingresar, ¿no? ¿Cómo ven el tema ese de la educación, incluso el conocimiento que necesario para que aumente la confianza en este tipo de mecanismos? Si quieren, yo ahí comienzo. Sí, que Juliana. definitivamente
tenemos que hacer ejercicios de educación financiera, no solo para soluciones, digamos, basadas en blockchain, sino en general, digamos, la educación financiera de conceptos básicos financieros, porque eso también hace que la gente sepa una empresa, cuándo endeudarse, cuándo tener inversiones. Creo que ahí, en general, educación financiera lo necesitamos. Colombia recientemente publicó un COMPES, que es una política pública para temas de inclusión y educación financiera, pero es importante que, más allá de tener el COMPES, hay que desplegar todos esos ejercicios y llevar educación financiera como a todos los, pues, personas naturales, personas jurídicas y demás. Pues creo que eso es uno de los temas. Y lo otro, digamos que lo que les alcancé a mencionar un poco en mi intervención en materia también de gestionar algunos ejercicios de autorregulación desde el sector privado, que yo completamente coincido con Yuvitsa, perdóname si no pronuncié bien tu nombre. La verdad es que creo que todo no tiene que ser regulado, no todas las soluciones son regulación, pero hay algunos escenarios en donde hay tanto gris que sí se necesita tener eso de cara a la confianza en el mercado. Entonces, sí hay ejercicios regulatorios que generan más confianza en el mercado, pero también se pueden generar algunos ejercicios de autorregulación, como lo que les mencionaba, como el sello de confianza, que lo que buscan es precisamente proteger también al consumidor y pues aumentar la apropiación de soluciones financieras digitales. Gracias, Juliana. ¿Algún comentario de Yuvitsa o de David? Bueno, solamente para complementar, en línea con lo que ha señalado Juliana, como yo lo veo y por los años viendo estos productos nuevos que van saliendo al mercado, la confianza es algo que se trabaja en el tiempo y tiene diferentes patas, ¿no? Una es la regulatoria, sin duda, que no tiene que entrar desde el inicio, porque hay un gran área, hay una gran parte que significa ver primero antes de regular y ver que escale antes de meterte a hacer las normas. Hay que dejar hacer. Esa es una parte importantísima que yo siento que hace falta para la innovación, ¿no? Luego tenemos las buenas prácticas, que es lo que dice Juliana, esa autorregulación. Son buenas prácticas que vienen del privado mismo, que está montando su producto y que tiene que preocuparse en tener una buena gobernanza, prácticas seguras, generar esa confianza. Y luego tenemos una gran contribución que viene del sector público, ¿no? Que tiene que meterle fuerte a la conectividad, a la ciberseguridad, a las reglas de ciberseguridad para mantener todo seguro y a la educación financiera, que también es tarea privada pública, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando ahora, que ha sonado para muchos chino mandarín, ¿no? Eso de las finanzas descentralizadas, la verdad es que las personas tienen que poder usarlas aunque no sepan qué cosa es la tecnología que está detrás. Se les tiene que transmitir en simple que se le va a dar un valor en ese producto. Entonces, esa educación financiera es la que tenemos que tener hoy. Ya no es ahorrar en la cuenta del banco tal, ahora es, tienes todo esto a tu alcance y te lo explico de manera simple para que le puedas encontrar el valor. Entonces, son como que varias patas de toda una mesa para que pueda echar a andar esto, ¿no? Muy bien representado, David. 30 segundos, ya sé que tenemos que acabar. Totalmente de acuerdo con ellas dos, muy de acuerdo. Por supuesto que la experiencia de usuario en las finanzas descentralizadas tiene que parecer tan fácil como es con las fintech, que al final que es una de sus patas más importantes. Y la educación, por supuesto que la educación es muy importante. Podríamos decir que tenemos el acceso a servicios financieros que nunca habíamos tenido antes y que antes solo gente profesional podía utilizarlos. Y ahora cualquier persona puede utilizarlos. Por lo tanto, como dicen, un gran poder tiene que llevar una gran responsabilidad detrás y hay que tener mucho cuidado con ello, porque tiene muy pocos años de vida, hay muchísimas plataformas, no todas van a sobrevivir, como pasa en las fintech, y hay que tener mucho cuidado y educarse mucho antes, informar. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido unas presentaciones muy bien presentadas, que han desarrollado y nos han dejado, digamos, un montón de temas para seguir profundizando sobre las perspectivas que tienen las fintech y las finanzas descentralizadas. Así que en nombre de los organizadores, muchísimas gracias. Y a todos los participantes, los invitamos a seguir en las actividades que vienen a continuación. Vamos a tener un taller muy interesante sobre estimación de costos de proyectos con DTS, es decir, un software especializado en riesgo y decisiones. Así que, bueno, continuamos con las actividades del evento. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los participantes. Wow. Muchas gracias.